Hermanos, damos gracias a Dios porque nos permite nuevamente el reunirnos a través de este medio para celebrar nuestro culto en este segundo domingo de Pascua, 11 de abril de 2021. Y hermanos, comparto el sentido de esta celebración. Es difícil mantener la alegría que alcanzamos en la celebración del día de la resurrección. Sin embargo, en este día y en los días venideros, recordemos que hay momentos en que Dios reafirma en nuestros corazones la alegría de la resurrección. Las habilidades desvanecidas ahora se encaminan hacia una nueva creatividad. Eso es la resurrección. La fe que dejó de brillar ahora es reavivada con expresiones de solidaridad. Eso es la resurrección. La alegría que se perdió en medio del temor, ahora vuelve a danzar al ritmo cotidiano de Dios. Esa es la resurrección. Vamos a iniciar nuestro culto y en esta ocasión nos dirige nuestra hermana Sabdi Edrey González Franco y vamos a iniciar nuestro culto en el nombre de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Iniciemos. Nos hagamos una oración personal en nuestros hogares mientras escuchamos un preludio. Amén. Leamos ahora, hermanos, la convocatoria al culto de forma alternada. Después de alegrarnos en el domingo de Pascua, la fe suele desvanecerse en medio de temores y dudas. Ahora estamos ante el resucitado, quien busca reafirmar nuestra fe. Tomás les dijo: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré. En este domingo, después de la Pascua, el Jesús resucitado sale a nuestro encuentro y nos muestra las evidencias de su resurrección para sostenernos en los días en que sentimos que estamos solos. La presencia de Cristo inspire paz en tu corazón y llene nuestros vacíos con su gracia. Celebramos que Cristo vive y nos unimos a toda la creación, alabando al que nos mostró su gran amor. Amén. Cantemos con gozo, hermanos, el himno Hoy celebramos con gozo, dirigidos por nuestro hermano Antonio. Hoy celebramos con gozo al Dios Todopoderoso, al Creador de la tierra y dador de todo bien, al que vino hasta nosotros y murió en una cruz, que ha vencido a las tinieblas y a la muerte destruyó. Cristo vive, celebremos y esperemos su gran don. Santo Espíritu Divino, ven a nuestro corazón. Cristo vive, celebremos y esperemos su gran don. Santo Espíritu
Espíritu divino, ven a nuestro corazón. Cristo vive, celebremos y esperemos su gran don. Santo Espíritu divino, ven a nuestro corazón. Hoy acudimos, hermanos, a esta fiesta del amor. Hemos sido convocados por el Padre Celestial. Hoy celebramos unidos este día del Señor, estrechándonos las manos, somos hijos del Señor. Cristo vive, celebremos y esperemos su gran don. Santo Espíritu divino, ven a nuestro corazón. Cristo vive, celebremos y esperemos su gran don. Santo Espíritu divino, ven a nuestro corazón. Hermanos, vamos a tener un momento de oración. Les invito a inclinar su rostro y oremos. Oh Dios, nos llamas a ser personas de fe, pero a menudo somos personas con dudas. En esta hora oramos por las personas que están llenas de dudas, que se preguntan si existes y si escuchas tú sus oraciones. Oramos por las personas que dudan del propósito de la vida, que enfrentan sentimientos de desesperación y sin sentido. Señor, cuando tengamos esa sensación de hundimiento, danos de tu gracia para volvernos hacia ti. Señor, queremos creer, ayuda a nuestra incredulidad. Danos fe como una semilla de mostaza para que podamos ser tu pueblo fiel, creyendo en tu poder que salva, creyendo que podemos compartir esta buena noticia con todos los que nos encontremos. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cantemos, hermanos, el himno La tumba le encerró. La tumba le encerró, Cristo, mi Cristo, el alba y esperó, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. Del sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, el Señor resucitó. De guarda se escapó, Cristo, mi Cristo, el sello destruyó, Cristo el Señor. Cristo la
Hagamos, hermanos, el llamado a la adoración de forma alternada. Hemos sido liberados. El miedo y la muerte no tienen poder sobre nosotros. Cristo el Señor ha resucitado. A pesar de que no hemos tocado las manos heridas de Jesús, creemos. A pesar de no haberle oído hablar de nuestros nombres, creemos. Vamos a celebrar el amor de Dios a través de la vida de Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, sigamos adorando a nuestro Dios mediante los himnos Cristo vive, alabadle, y tuya la gloria. Pueblos del orbe proclamad, Cristo Jesús resucitó. Aleluya, aleluya, el de la vida es el Señor y de la muerte el vencedor. Cristo vive, alabadle, aleluya, aleluya, aleluya. Resurrección llena de luz, plena victoria es del Señor. Aleluya, aleluya, la oscura tumba fulguró, triunfal mañana el cielo abrió. Cristo vive, alabadle, aleluya, aleluya, aleluya. Glorioso reina el Salvador sobre la muerte y la maldad. Aleluya, aleluya, cantad hosanas al Señor, himnos y preces en su honor. Cristo vive, alabadle, aleluya, aleluya, aleluya. Continuamos, hermanos, con el himno ya indicado, 171, tuya la gloria. Tuya la gloria, oh bendito Salvador. Tuya es la final victoria, gran libertador. Pues venciste a la muerte, lleno de poder. Como un sol radiante alumbras, es grande tu esplendor. Tuya la gloria, oh bendito Salvador. Tuya es la final victoria, gran libertador. Solas y gozo reinan siempre por doquier, porque Cristo entre nosotros muestra su poder. Elevemos en su nombre himnos de loor, y los pueblos lo proclamen, Cristo el vencedor. Tuya la gloria, oh bendito Salvador. Tuya es la final victoria, gran libertador. Rey de justicia, nuestro Salvador Jesús, rompe todas las cadenas de la esclavitud. Cristo ya resucitado,
la final victoria, gran libertador. Amén. Hermanos, tendremos la oración de intercesión a cargo de nuestra hermana Reina Pérez Campos. El Salmo 91 dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Oremos, hermanos. Señor, ciertamente tú has sido, eres y serás siempre nuestro refugio, y por eso en esta mañana venimos ante tu presencia, primeramente para agradecerte las bendiciones derramadas en nuestra vida de diferentes maneras. Gracias porque muchos enfermos de COVID o por otra enfermedad los has levantado del lecho del dolor. A otros les has provisto de trabajo en medio de una situación laboral difícil. Otros han sentido tu fortaleza, consuelo y paz por la partida de un ser querido a tu presencia, porque no nos ha faltado el sustento y abrigo cada día, y porque en muchas situaciones difíciles por las que hemos atravesado, hayas mostrado tu amor y misericordia para con nosotros. Padre nuestro, acogidos también a tu invitación de que vengamos a ti todos los que estemos trabajados y cargados, y tú nos harás descansar, ponemos en tus manos situaciones difíciles por las que estamos pasando como iglesia y por las que atraviesan otras personas conocidas nuestras. Te rogamos por nuestra hermana Rosa Muñoz y la integrante de la familia Razo Lara, quienes han sido contagiadas de COVID. Permítele sanidad, Padre, y a sus familiares fortalece su fe, que tu paz inunde sus corazones. Tú eres nuestro médico por excelencia. Te rogamos, libres de todo contagio, a médicos y enfermeras y todo el personal que presta su servicio en hospitales para la atención de enfermos por esta pandemia. Con respecto a la aplicación de la vacuna contra este virus, te rogamos, Señor, que dé sabiduría, honestidad y buena voluntad a todas las personas a quienes se les ha dado dicha encomienda, que como país se puedan tener las necesarias para todos. Te rogamos, Padre, por la sanidad, fortaleza y consuelo de nuestros hermanos Ambrosio Muñoz, Amparo Morales, Angélica Molina, Jessica García Martínez y Santiago Tobar. Tú conoces muy bien su corazón, sabes cuál es su necesidad más apremiante. Suple, Padre, esta necesidad en cada uno de ellos. Por motivo de esta pandemia, seres queridos han sido llamados a tu presencia y en las familias hay duelo, hay dolor, hay pena. Te rogamos por la familia Espinosa Guarneros y la familia García Martínez. Dales consuelo, fortaleza, mantén viva la esperanza en ellos de que un día los volverán a ver. Gracias, Señor, por esa esperanza que nos has dejado. Por nuestra hermana Marcela Matamoros, conoce su situación familiar. Padre, tú le has sostenido siempre para que ella pueda brindarle a su hija todo el cuidado necesario. Te rogamos que le sigas dando amor, fuerza, paciencia y todos los medios necesarios para dicho cuidado. También ponemos en tus benditas manos a Marichuy, de manera que se siga sintiendo sostenida, amada, fortalecida por ti en todo momento, en medio de sus limitaciones. Padre nuestro, nuestra oración constante por la localización de Daniela. Permite, Señor, que sus padres sepan de ella, cualquiera que sea su situación, de manera que esa incertidumbre que viven termine. Tú puedes hacer que las personas que saben todos los pormenores de esto hablen y esta situación tenga un final. Te lo rogamos, nuestro Dios, humildemente. Como iglesia, el Buen Pastor de Apizaco, estamos poniendo en tus manos a todas las familias que la integramos. Líbranos de contagio, de este virus y de otras situaciones peligrosas, que ninguna de tus ovejas de este rebaño sea dañada. Guárdanos en el hueco de tu mano.
Ayúdanos a estar siempre sintonizados con tu voluntad para no apartarnos de ti ni a diestra ni a siniestra. Bendice a nuestra familia pastoral en todos los sentidos y que como organizaciones podamos seguir alimentándonos de tu palabra. Te rogamos por protección para Esaú Candia, quien por razones de su trabajo está lejos de su familia. Guárdalo en el hueco de tu mano, guíalo en el desempeño de su trabajo, que cada paso que dé o cada situación que tenga que enfrentar, tenga la certeza que estás a su lado y que lo sostienes con tu diestra. Por David Vázquez nos unimos a su oración. Ayúdale en el desempeño de su trabajo, si tuviera que enfrentar situaciones difíciles, que tenga siempre su fe fortalecida en cada una de tus promesas que tienes para tus hijos y que las conocemos a través de tu palabra. También ponemos en tus manos al pequeño Axel Uriel Zárate Vázquez. Tú lo conoces, sabes su necesidad. Si es de salud, obra en su cuerpo. Si debe tener algún tratamiento difícil, fortalécele. Te rogamos por sus padres, que ellos puedan ser un pilar de apoyo en todo momento para este niño, que no les falte el amor, fortalece su fe en ti en todo momento. Señor, todas estas necesidades las ponemos en tus manos, rogándote que des respuesta a cada una de ellas de acuerdo a tu voluntad, que es perfecta, es buena y agradable para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Damos gracias a Dios por la vida de nuestra hermana Reina, que Dios siga fortaleciendo su vida. Vamos a entonar ahora el himno Resucitó la nueva edad. Resucitó la nueva edad al mundo que su muerte vio. Tomó en la cruz nuestro lugar, mas del sepulcro revivió. ¿Por qué buscáis al Cristo aquí, al Cristo aquí? Entre los muertos ya no está. No le llores, cantad rey, y proclamad el Cristo vive y reina ya. Vieronle triste sepultar, cuantos en él tuvieron fe, toda esperanza muerta ya, creyeron sepultar con él. Porque buscáis al Cristo aquí, entre los muertos ya no está. No le lloréis, cantad rey, y proclamad el Cristo vive y reina ya. Mas el sepulcro no logró en sus prisiones retener al Cristo Rey que vencedor fue del infierno y su poder. Porque buscáis al Cristo aquí, entre los muertos ya no está. No le lloréis, cantad rey, y proclamad el Cristo vive y reina ya. Resucitó, ya no tendrá sombras la tumba para el fiel. Aunque muriere vivirá el que creyere solo en él. Porque buscáis al Cristo aquí, al Cristo aquí, entre los muertos ya no está. No le lloréis, cantad rey, y proclamad el Cristo vive y reina ya. Hermanos, tengamos juntos la oración por iluminación. Jesús resucitado, en medio de nuestros temores, nos encerramos en nuestras habitaciones cerradas y construimos barreras. Envía tu palabra poderosa y atraviesa nuestras puertas cerradas de nuestro corazón, para que podamos ser testigos de tu resurrección y mensajeros de tu bondad. Por el poder de tu Espíritu Santo, concédenos la confianza de creer en el Evangelio, no porque lo veamos, sino porque hemos sido vistos y transformados a través de tu gracia. Amén. Les invito ahora, hermanos, a abrir la palabra de nuestro Dios
en el Evangelio de Juan, capítulo 20, y leeremos de forma alternada de los versículos 19 al 31. La palabra de Dios dice: Jesús se aparece a los discípulos. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes los retuviereis, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Hermanos, abramos nuestra mente y nuestro corazón al sermón de este culto, de la duda a la fe. Hermanos, como ya han escuchado, el título de este sermón es De la duda a la fe. Ya hemos hecho la oración por iluminación, así también la lectura del Evangelio de Juan, capítulo 20. Y hermanos, la duda es algo inherente a la vida cotidiana, es decir, es algo que siempre está presente en nuestro diario vivir. Sentir angustia por las dudas es algo muy común entre los seres humanos y también entre nosotros como cristianos. Muchas veces tenemos dudas sobre cuál será nuestro porvenir y en relación, por ejemplo, con nuestra salud, sobre todo ahora ante esta situación de la pandemia, esta situación de contagios por COVID y que pues muchas veces nos causa incertidumbre. Puede ser que en algún momento pues nos pongamos delicados, sea algo que nos llegue a pasar. También tenemos dudas sobre la situación económica por venir y pues son de las cosas que enfrentamos. También muchas veces tenemos dudas sobre qué va a pasar con nuestra familia, cómo será nuestra relación familiar. A veces nuestros hijos tienen que partir por cuestiones de trabajo, por cuestiones de estudio, en fin, y tantas otras cosas. Y hermanos, hay cristianos que viven torturados por sus dudas. Y esto, hermanos, en cualquier congregación encontramos personas que enfrentan dudas. Y en el pasaje que hemos leído, hermanos, encontramos que uno de los discípulos tenía dudas, Tomás, ¿verdad? Pero no era solamente él el que tenía dudas. Vemos también que Pedro tuvo momentos de dudas, Felipe también experimentó dudas y sin duda de alguna o de otra manera
los discípulos pasaron momentos en los cuales también tuvieron dudas. De la misma manera, hermanos, nosotros enfrentamos dudas y llegamos a hacernos preguntas tales como, ¿Dios cumplirá su promesa en mi vida? ¿Dios me guardará en medio de estas dificultades? ¿Él va a proveer en todas mis necesidades? Algunos cristianos llegan a considerar las dudas como algo pecaminoso, algo malo, y por lo cual se juzga severamente a quienes pasan por esta situación. Hay quienes enfocan muchas veces este pasaje y se juzga severamente a Tomás, quien era incrédulo. De hecho, aparece muchas veces titulado Tomás el incrédulo. Sin embargo, hermanos, las dudas bien encausadas pueden ayudarnos a tener una fe sólida. Y hermanos, no hemos de asustarnos al sentir que brotan en nosotros dudas e interrogantes. Las dudas vividas de manera sana nos pueden salvar de una fe superficial que muchas veces se contenta solo con repetir fórmulas doctrinales. Las dudas muchas veces, hermanos, como decía, si son enfrentadas sanamente, esto nos puede estimular a ir más allá y tener esa confianza en el misterio de Dios encarnado en Jesús. Así es que, hermanos, primeramente el punto que comparto con ustedes es en qué consiste la duda. Y bueno, hermanos, la duda, se dice, es un estado de incertidumbre en relación con la verdad o la realidad de algo. Se menciona el pasaje que hemos leído del Evangelio de Juan, este capítulo 20, que Tomás estaba ausente cuando dice que Jesús llegó y entró, atravesó más bien las puertas y que entró ahí con sus discípulos y los llevó a tener esta experiencia extraordinaria, que en cuanto llega Tomás, porque no estaba ahí con ellos, pues le comunican que han visto al Señor de una manera muy alegre. Dice entonces que Tomás los escuchó con mucho escepticismo y era preguntarse, ¿por qué voy a creerles a estos discípulos esto que es tan absurdo? ¿Cómo que me están diciendo que Jesús está vivo si Él estaba muerto? Lo crucificaron, lo sepultaron en una tumba. En todo caso, pudiera ser que se trataba de algún otro, tal vez, y se confundieron los demás discípulos. Es decir, Tomás no aceptaba el mensaje, este mensaje de manera, pues, de buenas a primeras, ya que él, hermanos, tenía establecido sus bases para su vida y no era tan fácil de cambiar simplemente porque le dijeran un mensaje. Y hermanos, en nuestra vida, pues siempre necesitamos un sostén en que apoyarnos para enfrentar las dificultades. Y cuando se nos pide que dejemos esas bases que han apoyado nuestra vida, donde nos hemos basado, donde hemos estado apoyando, pues no resulta fácil dejarlo de buenas a primeras. Y esto es lo que sucedía con Tomás. Aquí está un ejemplo de cómo reaccionamos muchos de nosotros ante el desafío de vivir la vida bajo el testimonio de la resurrección de Jesús. Los discípulos le estaban diciendo a Tomás que Jesús había estado entre ellos y les había mostrado sus heridas en sus manos y en su costado. Pero Tomás no podía aceptar simplemente este testimonio. Y así, hermanos, tampoco podía dejar sus bases que tenía fundamentada su vida, eso que estaba en su mente ya estructurado,
y entonces empezar a vivir bajo la fe. No lo podía hacer tan fácilmente. Y hermanos, como personas necesitamos siempre comprobar en base a nuestros criterios, a nuestras ideas, a nuestros razonamientos humanos, todas las cosas. Y así también le sucedía a Tomás. Necesitaba, bajo sus criterios, comprobar la resurrección de Jesús, por lo cual él establece una forma en la que él cree que así va a llegar a creer en Jesús. Y les dice: si no veo en sus manos la señal de sus clavos y no meto la mano en su costado, no lo creeré. Es decir, hermanos, solo iba a creer si Jesús seguía el camino que él le marcaba, en lugar de que él siguiera el camino que Jesús le marcaba. Y la verdad, hermanos, es que esto refleja muchas veces nuestra actitud ante Dios. Queremos imponerle lo que debe de hacer. Casi le damos las órdenes de cómo debe de hacer las cosas para que nosotros creamos. Y hermanos, al igual que Tomás, también nosotros debemos de entender que a partir de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el encuentro con Jesús será de manera diferente que como lo era cuando estaba con sus discípulos. Ya no se trataba de esa manera, sino ahora tenía que encontrarse con el Jesús resucitado, el cual ya no se presentaba bajo la misma corporeidad, el mismo cuerpo. Por eso pudo atravesar esa pared. Si bien habla el Evangelio de que también comía, pero también atravesaba las paredes. Y por lo cual debía dejar de aferrarse a la forma antigua y dar paso a la fe. Hermanos, también nosotros no debemos aferrarnos a encontrarnos con ese Jesús que caminaba al lado de sus discípulos, sino debemos estar abiertos para encontrarnos con ese Jesús resucitado que está entre las personas, entre su pueblo, entre aquellos necesitados. Así es que, hermanos, la fe y la duda están profundamente entrelazados. Un teólogo llamado Paul Tillich expresaba lo siguiente: la duda es inevitable mientras haya una separación del sujeto y el objeto. Y aún el sentimiento más íntimo e inmediato de unión con lo divino no puede eliminar las dudas. Por más, hermanos, que estemos en esa comunión con Dios, muchas veces vienen las dudas. Y se dice, hermanos, que la fe es semejante al oro, que raramente se encuentra en una forma pura. Casi siempre está unido con otros metales y hay que separarlo, ¿sí? Hay que fundirlo para separar y que quede el oro de forma pura, ¿sí? Así es que, hermanos, la fe siempre conlleva la duda, siempre está relacionada, es algo que está mezclado. Recordemos, hermanos, aquello que decía aquel padre que se acercó a Jesús, que le decía ahí en el Evangelio de Marcos, el capítulo 9, versículo 24, le decía: creo, ayuda mi incredulidad. Así es que en este texto bíblico la fe y la duda muchas veces van de la mano. Las dudas, hermanos, se expresan de formas distintas en cada persona. Hay personas en las cuales prevalece un estado crítico y otras pues se dejan guiar por sus emociones y eso es lo que determina sus vidas. A través de este discípulo de Tomás, que se resistió a creer de una manera rápida, Jesús nos va a enseñar el recorrido que debemos de hacer para llegar a tener esa fe en su resurrección. A nosotros que ni siquiera hemos visto su rostro, no lo hemos visto físicamente como esos discípulos que estaban juntamente con él.
ni hemos escuchado las palabras como lo hicieron esos discípulos, ni hemos sentido sus abrazos como también lo experimentaron sus discípulos. Lo importante, hermanos, es que Tomás no se guardó sus dudas, sino que las expresó abiertamente. Dice ahí el texto, ¿verdad? Si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiera mi dedo en el lugar de los clavos y metiera mi mano en su costado, dice, no creeré. Hay quienes por miedo a ser juzgados, a ser mal vistos, a veces se les puede ver como personas, como cristianos que les falta fe. Entonces preferimos guardarnos nuestras dudas y de esta manera no nos digan nada. Hermanos, debemos aceptar nuestras dudas. Ya hemos dicho, hermanos, eso es algo que nos ayudará también a enfrentar y debemos dejarnos guiar por nuestro Señor Jesucristo para que de esta manera nuestra fe sea firme. Hay muchos cristianos que no han llegado a consolidar su fe debido a que nunca se han permitido o no se les ha permitido cuestionarse su fe. A veces escucho que no dudes, ni siquiera lo pienses. Hermanos, es algo que pues tenemos que hacer para tener una fe sólida. La duda es uno de los componentes necesarios para alcanzar esa vida plena en Cristo. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, no se escandalizó por las dudas que tenía Tomás. Jesús no se enojó y lo corrió de entre los discípulos porque estaba dudando. Y hermanos, así tampoco no juzguemos si alguien manifiesta sus dudas y tampoco nosotros nos juzguemos cuando pasemos por esos momentos de duda. Esa es nuestra condición humana y en nuestra condición humana muchas veces persiste la duda y esto debemos de ver que nos puede llevar a tener una fe sólida. Y hermanos, claro, si lo estamos enfrentando, como ya hemos dicho, de una manera saludable, es decir, dejándonos guiar por Jesús. Dice el texto que después de los 8 días, Jesús se presenta de nuevo con los discípulos e inmediatamente se dirige a Tomás. Como ya hemos dicho, no lo critica, no lo cuestiona, no ve como algo ilegítimo o escandaloso que Tomás tenga esas dudas. Su resistencia a creer, hermanos, revelaba su honestidad, ¿sí? Y Jesús lo entiende, Jesús nos entiende cuando pasamos por esas dudas. Y lo más maravilloso es que Él viene a nosotros para ayudarnos. Dice que le mostró sus heridas, le mostró a Tomás lo que él estaba pidiendo. Tomás, Pedro, Felipe, estos discípulos y tantos otros discípulos en su tiempo tuvieron dudas, pero más tarde, hermanos, se convirtieron en personas comprometidas con su maestro, comprometidas con el reino de Dios. Dice que empezaron a predicar después de la resurrección. Recordarán ustedes a Pedro que empezó a predicar y no podía callarse de este mensaje de la resurrección. Y todos ellos, dice entonces, vivieron tratando de ajustar su conducta a este modelo de humanidad que les mostró su maestro y murieron sin retractarse de su fe. El segundo punto, hermanos, que comparto con ustedes. ¿Cuáles son los efectos de tener dudas, de la duda? Y vamos a ver algunos aspectos, diríamos, de tipo negativo, ¿sí? Que regularmente estos son los que más se enfatizan entre muchos creyentes, ¿sí? Y hermanos, la duda pues hace que muchas veces nos lance a dudas más profundas, de tal manera que a veces podemos terminar hundidos en medio de nuestras dudas, en medio de nuestra confusión. Esto fue lo que le pasó al pueblo de Israel
en esta experiencia al transitar por el desierto. Después de haber sido liberados de la esclavitud en Egipto, mediante una experiencia sublime donde Dios había manifestado su gran poder, sin embargo, poco después ellos empezaron a dudar. Dice que cuando empezaron a pasar por sed, por hambre, empezaron a dudar, de tal manera que anhelaban regresar a Egipto, de donde Dios los había sacado. Estas son las consecuencias muchas veces de lo que puede llevarnos cuando nosotros tenemos dudas. Las dudas, como hemos dicho, mal encausadas, pueden llevarnos a olvidar lo que Dios ha hecho y que también entonces puede hacer en nuestro tiempo. Y cuando muchas veces nosotros nos olvidamos de lo que Dios ha hecho, buscamos refugiarnos en otras cosas, como los ídolos. Esto fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Ahora que estamos estudiando el libro del profeta Ezequiel, es algo de lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Cómo este pueblo había olvidado por sus dudas que tenía de que si Dios los ayudaría, entonces se refugiaron en ídolos y de esta manera se refugiaron en ello, y por lo cual todo esto los llevó a la ruina. Ahora, hermanos, ¿cuáles son los aspectos positivos? Una vez que alguien ha logrado vencer sus dudas, logrará también colocar su fe sobre bases sólidas. Y hermanos, Jesús se ofreció satisfacer eso que exigía Tomás. Fíjense, hermanos, Tomás estaba exigiendo una forma en la cual tenía que actuar Jesús, y Jesús accedió. Y aquí, hermanos, vemos la gran misericordia de Dios, que a pesar de nuestra necedad, a pesar de nuestra torpeza, de nuestra imprudencia, Él no se aparta de nosotros. Y muchas veces, hermanos, accede a nuestras exigencias, como lo hizo con Tomás. Le dijo Jesús: trae tu dedo, trae tu mano, mételo aquí en mi costado. Y esto es por su gran misericordia. Esas heridas, hermanos, antes de que se trataran de pruebas, era sobre todo que Tomás verificara estos signos de su gran amor, de su entrega por él y por todos los demás. Por eso, hermanos, Jesús le invita a Tomás a profundizar más allá de sus dudas. Le dice: no seas incrédulo, sino creyente. Hermanos, nosotros somos llamados a través de este pasaje a atravesar esos senderos de dudas y salir victoriosos. Tomás, después de que había pedido esto, renuncia a verificar que sus manos estaban heridas. Ya no lo hizo. Ya no tenía necesidades de pruebas. Solo experimentaba la presencia del Maestro que lo amaba, y esto lo lleva entonces a confiar. Tomás, este discípulo que había hecho un recorrido más largo y laborioso que lo que sucedió con los otros discípulos, al final se encuentra con ese Jesús resucitado, pero también llega más lejos, porque ninguno de los otros discípulos, de acuerdo a los evangelios, expresa esto que dijo Tomás al final: Señor mío y Dios mío. Hermanos, Dios desea que nuestra fe sea una fe sólida, no una fe donde solamente es superficial, sino tener esa fe sólida. Juan Wesley, hermanos, ustedes recordarán, a lo mejor algunos dirán quién es Juan Wesley. Es el instrumento de Dios con el cual se inició el movimiento metodista ahí en el siglo XVIII. Y hermanos, antes de su experiencia en esta capilla de Aldersgate en Londres, pues Wesley vivía torturado por sus dudas.
Había muchas dudas en diferentes momentos, pero recordemos este momento cuando él viajaba en un barco después de su viaje misionero a lo que eran las colonias británicas, lo que hoy son los Estados Unidos. Dice que el barco en que él viajaba pues fue azotado por una tempestad, y ante la posibilidad de morir él estaba aterrorizado, no estaba seguro de su salvación. Dice que de pronto escuchó voces de un grupo de creyentes que alababan a Dios con cánticos y con salmos en la bodega del barco. Dice que se acercó a ellos, que este era un grupo de hermanos de la iglesia morava. Al ver la confianza que ellos tenían en Dios en medio de esta tempestad, Wesley se quedó muy impresionado. Pero hermanos, solamente cuando Wesley aceptó sus dudas, le pudo llevar también a la experiencia de ese corazón ardiente ahí en Aldersgate. Sus dudas se disolvieron cuando sentía que su corazón ardía de una forma extraña, cuando tuvo toda la certeza de que sus pecados habían sido perdonados y que había alcanzado la salvación. Y esto lo escribió también ahí en su diario. En tercer lugar, ¿qué hacer con nuestras dudas, hermanos? Si nosotros tenemos dudas, ¿qué vamos a hacer? Y una de las cosas, hermanos, es recurrir a la comunidad cristiana, a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Pues es en ese espacio donde Jesús ha escogido para hacerse presente entre nosotros. No quiere decir que tampoco se manifieste fuera de la iglesia, pero básicamente podemos decir que Él es el cuerpo de Cristo, la iglesia, donde Él se hace presente. Si bien Jesús aparece resucitado de manera personal con algunas mujeres, sin embargo, es en la comunidad de los discípulos donde se hace completamente manifiesto. Es en la comunidad donde se puede descubrir la presencia de Jesús resucitado, trayendo la vida, trayendo la alegría y la esperanza. Hermanos, solo seremos plenos cuando vivamos esa vida en comunidad, en armonía, en solidaridad. Cuando nosotros nos unimos en compañía con otros creyentes, nos hacemos más fuertes, nuestra fe se afirma y podemos entonces enfrentar todas las dificultades. Ahora, en medio de esta situación de aislamiento que vivimos, donde no nos podemos ver en el templo, estar juntos, platicar, convivir, apoyarnos unos a otros, ahora pues nos damos cuenta de lo valioso que es vivir en comunidad. Y espero, hermanos, que después de que termine todo esto, después de que ya podamos ahora sí reunirnos sin ninguna complicación, pues lo aprovechemos. Y sobre todo, hermanos, aprendamos a vivir en comunidad, en unidad. No solamente extrañemos el templo, porque dicen algunos, ay, cómo extraño el templo, hermanos. Yo creo que lo principal es extrañar esa vida en comunidad. Así es que tenemos que aprender esta lección que nos está dando la vida y buscar crecer en esa vida en comunidad. La demostración de que Jesús está vivo se da, hermanos, cuando se manifiesta el amor en la comunidad. Separado de la comunidad, difícilmente se podrá tener esa experiencia con el Jesús vivo, con el Jesús resucitado. El pasaje de Juan nos dice que claramente, pues Tomás no estaba ahí, no estaba integrado después de la resurrección de Jesús, no estaba integrado con los demás discípulos. Y hermanos, estando solos y fuera de la comunidad, nuestra visión está limitada. Así le sucedió a Tomás. Y entonces nos encontraremos viviendo en la tristeza y sin fe.
cuando Tomás se integra en la comunidad, puede regresar nuevamente al camino de la fe. Así es que, hermanos, cuando tengamos esas dudas, lo que debemos buscar es integrarnos como comunidad, llenarse de alegría y fuerza para que de esta manera podamos enfrentar el porvenir. Hay muchas cosas que nos causan dudas, pero cuando estamos también en comunidad nos ayuda a tener alegría y esa fuerza. También, hermanos, compartir la experiencia del Jesús resucitado. Los discípulos le comparten a Tomás: hemos visto al Señor. Y, hermanos, no es una mera afirmación de una visión sensorial de verlo solamente con los ojos. En el Evangelio de Juan, cuando se habla de ver, este verbo no se refiere a una visión óptica únicamente, sino que se refiere a una nueva percepción de la vida. El verdadero sentido del acontecimiento de la resurrección es ver el triunfo de la vida sobre la muerte. Ver que ahora nada detiene la vida en plenitud, esta vida que Dios quiere darnos. Y eso es lo que estos discípulos querían que viera Tomás, que experimentara Tomás, y así, hermanos, también cada uno de nosotros. Ver al resucitado, aquel Jesús que fue crucificado y ahora ha resucitado. Y Tomás ya no tuvo necesidad de tocar esas llagas, eso que representaba, vuelvo a decirlo, esos signos de entrega, de amor de Jesús. Ese amor tan grande que le estaba recordando a Tomás y también nos recuerda a nosotros. Ese amor está disponible para ti, para mí. Esas llagas son signos de esperanza también, hermanos. Nos recuerdan que Jesús ha triunfado sobre la muerte y nada puede detener la vida. Hoy, hermanos, Jesús nos sigue diciendo: mira mis manos y mi costado. Ve el gran amor que tengo por ti. Ve también, llénate de esperanza, porque nada te puede detener, nada puede detener el plan de Dios. Y también, hermanos, nosotros debemos de fijarnos en esas manos heridas, porque esas manos heridas también representan a esos hombres, a esas mujeres, a esos niños afligidos, a esas vidas maltratadas, ultrajadas y que necesitan de nuestra ayuda. Así como Jesús fue maltratado, fue martirizado, hay muchas vidas que están pasando por la misma situación y es lo que nos recuerda a Jesús, para encontrarnos con ese Jesús resucitado. Debemos reconocer la presencia del Señor que resucita en y a través del necesitado. Para concluir, hermanos, cuando algún hermano me dice que tiene dudas, hermanos, que tiene dudas, pues digo, qué bueno. Pues suena extraño, hermanos, pero qué bueno que tenga dudas. Lo que sí me preocupa es cuando alguien me dice que nunca ha tenido dudas. Porque, hermanos, como hemos visto, la duda, cuando lo enfrentamos de manera positiva, de manera sana, nos ayudará a afirmar nuestra fe. Hemos dicho, hay aspectos negativos de la duda, pero también hay aspectos positivos de la duda. No nos asustemos, hermanos, cuando vengan las dudas a nuestra mente. No las neguemos, no nos las neguemos nosotros mismos y intentemos negarlo a otro y lo más difícil o lo más torpe sería negarlo delante de Dios. Debemos reconocer esas dudas y, como ya hemos dicho, ¿qué hacer cuando tenemos dudas? Acercarnos a la comunidad, a nuestros hermanos y compartir juntos, orar unos por otros, apoyarnos. Y de esa manera nuestra fe se va a establecer sobre bases sólidas. No solo dependamos de nuestras emociones, que muchas veces eso nos lleva solo a un fanatismo. Tampoco, hermanos, debemos apoyarnos solamente en un racionalismo frío y sin sentido. Debemos desarrollar un camino de equilibrio entre la razón y la emoción. Wesley nos diría tener una fe razonada.
Hermanos, Jesús en el versículo 29 dijo: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Benditos son los que depositan su confianza en Cristo Jesús. Benditos aquellos que no necesitan de milagros para creer. A veces andan pidiendo milagros para que puedan creer. Quienes no quieren ver para creer, sino creer y entonces puedan ver. Así es que, hermanos, busquemos creer y entonces también podremos ver. Hermanos, vayamos convencidos de que Jesús está en medio de nosotros. Sigamos el camino que Él nos marca para que así pasemos de la duda a la fe. Vamos, hermanos, a hacer esta oración de confesión. Juntos, hermanos, vamos a hacer esta oración que ustedes pueden ver en su pantalla. Dios Santo, confesamos nuestras dudas. Cuando nuestras seguridades económicas parecen desmoronarse, nos sentimos perdidos y olvidamos que tú has prometido proveernos en todo tiempo. Cuando nuestra salud se ve amenazada, nos sentimos temerosos y dejamos de verte a nuestro lado. Cuando se cuestiona nuestra fe, nos sentimos avergonzados e inseguros. Guíanos por senderos rectos, oh Dios. Guía nuestros pies por el camino de la paz. Guía nuestras manos para cuidar de los demás. Guía nuestro corazón para amar a nuestro prójimo. Llévanos de regreso a ti, oh Cristo, y renueva nuestra fe. Cuando la vida se presenta inestable, oh Dios, danos la certeza que has vencido la muerte y nada detiene el plan de salvación. Enséñanos a caminar haciendo justicia, amando a Dios y vivir humildemente en tu presencia. Amén. Comparto, hermanos, estas palabras de seguridad. Cristo llega a todos los rincones de nuestra vida con la luz de su resurrección. Cristo entra en las habitaciones cerradas de nuestro corazón y nos regala su gracia y esperanza. Cristo ha venido a llenarnos de paz para que podamos proclamar la buena noticia de la misericordia y el perdón. Amén. Vamos a cantar el himno La Paz del Señor, que ustedes lo pueden ver en su pantalla. Nos dirige nuestro hermano Antonio. La paz del Señor
Vamos a recoger nuestras ofrendas y diezmos y leeremos 2 Corintios capítulo 9, versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hagamos juntos la consagración. Señor Jesús, tú te entregaste por nosotros a un costo enorme para reconciliarnos con nuestro Padre y para hacer de nosotros nuevas criaturas. En acción de gracias, ofrecemos estos dones y el servicio de nuestra vida para ti, que sean utilizados para promover la tarea de reconciliar al mundo con Dios. Fortalécenos con tu Espíritu, para que podamos ser embajadores de la reconciliación. Amén. Cantemos, hermanos, el himno Al Cristo vivo sirvo. Al Cristo vivo sirvo y en él el mundo está. Aunque otros lo negaren, sé que vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. En todo el mundo entero contemplo yo su amor, y al sentirme triste, consuélame el Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está, y que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Regocijad, cristianos, oírnos entonar eternas aleluyas, a Cristo el Rey cantad. Ayuda y esperanza es del mundo
Damos gracias a nuestro Dios porque nos ha permitido celebrar este culto donde nuestra fe se ha afirmado. Ahora vamos a tener este envío y esta bendición apostólica de manera alternada, hermanos. Ustedes leerán lo que está remarcado en sus pantallas. Jesús dijo: la paz sea con vosotros. Como el Padre me envió, también yo los envío. Él cree en nosotros para llevar esperanza a un mundo que espera compasión. Con el aliento de Cristo dentro de nosotros, iremos a cumplir la tarea. La ayuda de Cristo, la sabiduría de Dios y el apoyo del Espíritu de amor estará en cada paso del camino, ahora y siempre. Y ahora, Señor, rogamos que tu bendición, la bendición de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nos acompañe y nos guarde hoy y siempre. Por Cristo Jesús lo rogamos todo humildemente. Amén. Tengamos un momento de oración mientras escuchamos un posludio y de esta manera concluimos nuestro culto.